Epa, y familia, buenos días a todo el mundo. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Tenemos un acontecimiento importante en Bitcoin. Hemos visto cómo en Binance bajaban las reservas 580.000 Bitcoins y la última vez que vimos que se producía ese acontecimiento vimos cómo se disparaba el precio desde los 73.000 dólares. Así que en este vídeo vamos a hacer un análisis al precio de Bitcoin, a ver cuál es la proyección que podemos tener para el precio y sobre todo también veremos esa noticia importante porque ya os digo que la última vez que sucedió tuvimos una gran explosión en el precio desde esa zona de 73.000 dólares. Así que ya sabéis, si queréis más análisis de este tipo, dejar un like, un dislike, crusade o reggaetón. Recordaros que tenéis el torneo de Marges activo. En Marges no hay que hacer KIC y si os registréis con el enlace que tenéis en la descripción, os van a dar un bono entre 50 y 1000 dólares para comisiones. Aprovechad que tenemos el torneo activo hasta finales de enero y esperamos que el premio supere los 15.000, 20.000 dólares. Así que aprovechad todo el mundo que la tenéis ahí. Pero bueno, dicho esto, vamos directamente con la noticia. Empezaremos viendo la noticia y luego nos pondremos con el gráfico para poder analizar el precio. Así que, como os digo siempre, nos metemos en la matriz. Pues ya estaríamos por aquí, familia. Lo primero que vamos a ver es esa noticia, después nos iremos con el gráfico porque, bueno, ya hemos visto que al final se acabó dando esa vela envolvente, ese inicio de patrón reversivo, lo cual podría traer el precio a ciertos niveles que ahora iremos viendo. Lo primero que os quería enseñar era esta noticia de Binance, la quiero leer con vosotros, porque como os decía, las reservas de Binance están en su punto más bajo. Esto la última vez que sucedió estábamos en esa zona de los 73.000 dólares y vimos una explosión en el precio, así que vamos a ver si repunta. Lo vamos a leer rápido, pero lo quiero leer porque me parece muy interesante y puede tener un alto impacto. La hora, perdonar, la hora es de balance en ámbito de cripto y Binance, el intercambio número 1, está bajo los focos. Los analistas examinan una notable disminución de las reservas de Bitcoin en la plataforma, cayendo a su nivel más bajo desde enero. Este fenómeno recurrente, que a menudo se acompaña de un regreso a la autoconservación, podría ser el preludio de un próximo bull run histórico para la criptoestrella. Sumérgete en las señales del mercado. Y aquí es donde viene lo importante. Las reservas actuales son menos de 570.000 Bitcoin frente a los 586.000 de noviembre. En enero del 2024 hubo un nivel similar antes de la explosión, como os digo, en esa zona de los 73.679, y en diciembre del 2024 hizo el récord máximo antes de un retroceso por debajo de los 100.000. Perdonad por la tos. Tengo la garganta un poco cogida. ¿Qué quiere decir esta noticia? Que normalmente, o por norma general, cuando vemos que bajan tanto las reservas en Binance, de las reservas de Bitcoin, suele ser precedido por una explosión en el precio. Así que podría ser un acontecimiento que pudiera traer una nueva explosión en el precio, que pudiéramos ver cómo el precio de Bitcoin vuelve a dispararse. Así que vamos a ver cómo se va dando el día de hoy. Traders cripto entre prudencia y anticipación. Mientras los inversores mueven sus activos, los traders cripto por su parte permanecen divididos. La dominancia de Bitcoin ronda el 58%, sin lograr superar el umbral simbólico del 60%. Este techo parece anticipar una posible diversificación hacia otros activos digitales, pero para algunos expertos esta inercia es de corta duración. Ryan Lee, analista de BJ Research, anticipa una recuperación de la actividad después de las fiestas, con un Bitcoin oscilando entre los 94 y 105.000 esta semana. Él señala que la liquidez habitual de los mercados durante los periodos festivos no es más que un obstáculo temporal. Otros predicen que la barrera del 60% a la larga podría relanzar el activo de Bitcoin y dinamizar todo el sector cripto. Bueno, tampoco lo vamos a leer entero, simplemente leer ese fragmento porque me parece interesante. Están cayendo mucho las reservas de Binance, sería una buena señal, o por lo menos es algo que se repite antes de cada explosión, así que vamos a ver si al bajar las reservas esta vez en Binance puede favorecer a un movimiento de Bitcoin. Ya os digo que esto no sería para el día de hoy, es una noticia que puede impactar a lo largo de estas semanas de Navidad, principios del mes de enero, sino que el gráfico para hoy pinta bastante diferente. Vamos a empezar con ese análisis diario para Bitcoin a ver cuál es la situación, porque si nos fijamos en esta zona desde el diario, desde aquí empezamos a formar este tipo de estructura alcista en el que vemos que el precio se iba apoyando, en esta zona de aquí más o menos aproximadamente. En esos niveles vimos que se formaba esta estructura, ahora vemos que cerramos por debajo y entonces tendríamos que calcular el nivel hacia dónde nos podría llevar este movimiento, más o menos calculando con el ancho del canal. Si lo proyectamos por debajo de esa zona
podríamos ver perfectamente que el precio puede venir a esta zona de los 89.000, 90.000 dólares, 88.000 dólares. Entonces podríamos ver una proyección de este movimiento a lo largo de estos días, incluso a lo largo del día de hoy si se diera un movimiento muy agresivo, pero sí que podríamos ver en el precio de Bitcoin movimientos de retroceso, sobre todo en gráfico diario y gráfico de 4 horas, porque hemos tenido un cierre bastante negativo. Como vemos en el gráfico diario, este cierre acaba reventando esos niveles clave y sobre todo nos da el inicio de este patrón reversivo. El precio viene a buscar liquidez a la zona de resistencia y ahora hay altísima probabilidad de que el precio en base a este movimiento acabe viniendo a buscar en primera instancia los niveles de los 92.000, 91.800, y si perdemos este nivel, lo cual es probable en base a ese movimiento, podríamos venir a buscar zonas de 88, 89.000 dólares. Así que vamos a estar muy pendientes. También os estoy hablando que esto es el gráfico diario, es decir, puede desarrollarse en un par de días, 3, 4 días, pero si no recuperamos estos niveles, lo más lógico sería venir a buscar estas zonas. El precio nos da este patrón de 3 velas, que es un patrón completamente reversivo, con una vela envolvente que perfora las medias móviles, reventando los niveles de soporte. Entonces esto nos da que tiene bastante fuerza bajista. Como vemos, el precio ha venido a rebotar al nivel de resistencia, a coger liquidez y de momento sigue rechazando. Tenemos una convergencia de medias móviles, un ángulo recto. Entonces en gráficos diarios y gráfico de 4 horas, ahora como vais a ver, de momento seguimos actuando por debajo de esos niveles claves. Sí que es verdad que hemos visto una buena toma de liquidez en este nivel de los 94.600. Ya comentábamos ayer que lo más lógico era que fuera esas zonas de los 97.300, 97.200. Al final fue esta zona de 97.379, era lógico que fuera a visitar esos niveles. Ahí es donde tenía esa resistencia fuerte, como comentábamos en el día de ayer. El target se cumplió perfectamente y desde esos niveles el precio está siendo rechazado. De hecho, si nos fijamos ahora mismo en 4 horas, ya hemos perdido ese primer nivel clave de los 96.800, esa zona por la que nos interesa actuar por encima, sobre todo para pensar que podemos empujar e ir a buscar niveles superiores. Pero ya os digo que estamos llegando a estas zonas. Aquí es donde nos encontramos este nivel de resistencia que comentábamos a lo largo del día de ayer. Era lógico ver después de ese movimiento ir a buscar estas zonas, pero ya estamos viendo que una vez que tocamos esos niveles, perdonad, de los 97.380, 97.300, el precio rechazó, encontrándonos el nivel de resistencia que teníamos marcado, y ahora necesitamos ir a atacar estas zonas. Así que de momento hay que esperar a ver cómo se quiere ir comportando. Hay que darle desarrollo a esta vela de 4 horas, sobre todo para ver cómo es el cierre, porque ya os digo que cualquier cierre por debajo de 96.800 no sería muy positivo, y cualquier cierre por debajo de los 96.200 se podría volver bastante bajista y venir a recoger liquidez de nuevo a zonas de 92.400, 92.300, en esos niveles de ahí. Pero bueno, estos son gráficos de 4 horas. Ahora sí que sí, nos vamos a ir al gráfico de 1 hora, sobre todo para ver qué va a pasar más a corto plazo, a ver qué va a pasar durante las próximas horas, porque como vemos en gráficos de 1 hora hemos hecho ese movimiento de barrido, toma de liquidez, ha aparecido un patrón bastante alcista. Este movimiento alcista, que sería un patrón de 3 velas, cerrando por encima de esos niveles clave, y encima ahora mismo la direccionalidad de las medias móviles está acompañando. El precio parece que se está apoyando en estos primeros niveles de 1 hora, así que en los niveles de 1 hora empezamos a ver cómo el precio recupera. Nos encontraríamos con el mismo problema en estos niveles de aquí, en estas zonas de los 97.500, 97.300. Todos estos niveles de aquí sería un nivel de resistencia, porque antes era un buen nivel de soporte, así que necesitamos superar esta barrera, sobre todo empezar a actuar por encima de esa zona de los 98.800 para poder superar este nivel, que es el que nos está frenando ahora mismo a corto plazo. Como veis, cada vez que entramos en estos niveles de aquí se ve bastante fácil. Cada vez que entramos en estos niveles de aquí nos encontramos con una resistencia brutal, debido a que esto era una zona de soporte, y ahora cada vez que el precio está atacando estos niveles nos estamos viendo rechazados. Así que necesitamos romper estos niveles de aquí, empezar a actuar por encima de esas zonas de 98.800, 99.800, perdón, y a partir de esos niveles ya podríamos pensar entrar en esa barrera de los 100.000 dólares, esa barrera psicológica que, como veis, últimamente cada vez que estamos yendo a testearla estamos siendo rechazados. También es verdad que hoy ya tenemos apertura de mercado normal, hoy tendríamos un día de mercado normal, así que vamos a ver cómo se viene, hacia dónde quieren llevar el precio. Ya os digo que ahora mismo en temporalidades amplias hemos cerrado por debajo de niveles clave, con una envolvente en diario que es malísima, así que vamos a ver cómo se quiere ir comportando. La buena señal es que en gráficos de 1 hora estamos recuperando niveles, tenemos una posible convergencia de medias móviles, y es altamente probable que acabemos viendo cómo el precio viene a buscar primero estas zonas de 97.500, 97.600, y después volvamos a retestear estos niveles de los 99.800. Otra vez un nivel a tener muy en cuenta sería este nivel de los 98.800, porque la probabilidad de volver a rebotar al tocar estos niveles sigue siendo alta. Así que vamos a ver cómo se quiere ir comportando el precio. Ahora de momento en gráficos de 1 hora parece que se pone alcista, la acción del precio consigue perforar esos niveles clave, la direccionalidad de las medias móviles podría provocar una pequeña convergencia, tampoco tendría un grado de inclinación muy agresivo, pero sí lo suficiente como para volver a retestear esos niveles de 97.400, 97.500, esta zona de resistencia que de momento es donde el precio nos está frenando. Va a cerrar en cuestión de nada, 20 segundos, el cierre de cerrar así
sería positivo, estaríamos rechazando esos niveles, habría alta probabilidad de que el precio pueda seguir empujando. Vamos a verlo en 30 minutos, que justo va a cerrar ahora en 10 segundos, y estamos viendo cómo se está apoyando muy bien en esta zona de soporte. La única mala señal es que nos está haciendo un doji, y al ser un doji no podríamos entrar en base a la estrategia de medias móviles, porque para que la estrategia de medias móviles sea altamente efectiva, la vela tiene que tener cuerpo después del rechazo. Esto nos estaría dando un doji. Entonces, de momento no sería muy conveniente. Sí que es verdad que ahora mismo hay más presión alcista, tenemos el patrón de arranque en este nivel, un doble suelo asimétrico, como sabéis esto le da fuerza alcista. El problema es que hemos venido a buscar el target y aquí acabamos de cerrar con un doji. Si esta vela hubiera cogido algo de cuerpo, pues en base a la estrategia de medias móviles tenemos alta probabilidad de long. Ahora sigue siendo probabilidad de long, lo que pasa que al ser un doji no es tan alta probabilidad. Todavía podría girarse y volver a apoyarse en estos niveles, o incluso venir a buscar liquidez a estas zonas de aquí y apoyarse en estos niveles de los 96.000 dólares. Así que ahora mismo no sería muy prudente meterse. Sí que es verdad que en temporalidades cortas es más long que short, pero tenemos que esperar a superar estos niveles de los 97.500 y empezar a actuar por encima para pensar que vamos a atacar de nuevo esa zona de los 99.800, que es la barrera psicológica que nos interesa batir. Una vez que consigamos superar esa barrera de los 99.800, ya entraríamos en esos niveles de los 100.000, 101, 102, 105.000 dólares y poco a poco volver a acercarnos a esos niveles. Muy buena noticia el tema de Binance. Normalmente, por norma general, cuando bajan tanto las reservas en Binance es que se produce una explosión en el precio. Entonces vamos a ver si se cumple esta vez el patrón. Ya os digo que para el día de hoy, en gráficos de grandes temporalidades, seguimos por debajo de niveles clave. El cierre diario no ha sido nada positivo, haciéndonos esa envolvente bajista que no favorece nada. En temporalidades de 4 horas tenemos el precio actuando también por debajo de esos niveles, luchando con las resistencias clave. Así que vamos a ver qué es lo que sucede durante las próximas horas, sobre todo 1 o 2 horas, el cierre de esta vela de 4 horas, para ver si podemos tener un cierre por encima de estos niveles que nos dé a entender que sigue esa fuerza alcista y que el impulso continúa, porque si al final lo que acabamos viendo es un rechazo considerable en estos niveles, podríamos ver perfectamente, en caso de cerrar por debajo de la zona de los 96.200, como el precio continúa retrocediendo y viene a buscar estos niveles de soporte en los 92.600, 92.500, estas zonas de aquí. Vamos a ver cómo se va dando el día. Ya os digo que en temporalidades cortas de 30 minutos, 1 hora todavía, podríamos empujar un poco más al alza, volver a retestear esos niveles de 97.400, 97.300 y a ver si somos capaces de batir esas zonas. Así que, como os digo siempre, dejar un gran like, un dislike, Cruzeiro Reggaeton si queréis más análisis de este tipo. Recordad que tenéis el torneo de trading activo, que en Marges tenéis un bono para pagar el 50% de comisiones, de 50 a 1.000 dólares solo por registraros con el enlace, y tenéis el torneo activo que repartimos todos los meses un dineral. Así que aprovechar, tenéis el enlace ahí fijado para poder operar en Marges. Lo bueno es que no hay que hacer KIC, no afecta a la ley MiCA, se puede operar futuros, no hay problemas de ningún tipo. Así que aprovechar todo el mundo. Mañana volveremos con más análisis. Si se mueve el precio y si está interesante, pues igual hacemos otro vídeo a lo largo del día. Así que lo dicho, dejar todos un gran like y nos vemos en la próxima.